Bueno, tenemos otro ejercicio de estructuras sencillas. Esto es un anuncio, ¿sí? Esto es un anuncio que está pegado, pongámosle así, a esta estructura, y el viento se representa por medio de esas dos fuerzas de 800 newton. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama que represente todas las fuerzas que están involucradas. Entonces tenemos la fuerza AY, es un punto de contacto. Aquí va a tener una fuerza Y y una fuerza X. Aquí va a estar los 800 newton. Acá también. Y bueno, todo lo demás pues posicionado ahí, ¿verdad? Este no me quedó a escala, pero nada más para dibujar las fuerzas. Bueno. Por cierto, esto es 2 metros y este es 2 metros. De que aquí 2, de que aquí 2. Bueno, me interesaría buscar, qué sé yo, este ángulo. Tangente de cita es igual a opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. O sea que cita es tangente inversa de 2 entre 3,75. Y pues eso me va a dar, vamos a ver, tangente inversa de 2 entre 3,75. Dice que eso da 20. Voy. 28,07. Muy bien. Bueno, entonces ahora podríamos empezar sumando torques. ¿En qué punto? Podríamos empezar sumando torques en F, que es donde existe la mayor cantidad de fuerzas que yo no conozco. La suma de torques en F es igual a 0. Entonces vamos a tener a radio fuerza. Entonces radio fuerza, voy a poner que los torques para acá son positivos. Radio fuerza menos 4 por AY. Radio fuerza más 3,75 por 800. Radio fuerza 7,5 por 800. Entonces si despejo allá acá, ¿verdad? 3,75 por 800, 7,5 por 800 entre 4, 2250 newton. Ahora la suma de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que Fx menos 800 por 2 es igual a 0. Pues bueno, Fx vale 1600 newton. Y la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0, aquí me quedaría que AY sería igual a menos FY. Y ya sé que AY es 2250. Entonces FY sería igual a menos 2250 newton. Si esa fuerza me está dando negativa, eso quiere decir que esta fuerza no va para arriba, sino va para abajo. Ahora empezamos a analizar los puntos
Empecemos con el D. Con el punto D tenemos la fuerza de 800. Tenemos la fuerza FDE y tenemos la fuerza FDB. Y este ángulo también es θ porque son correspondientes entre paralelas. Bien, entonces cuando hacemos la suma de fuerzas en Y igual a 0, me va a quedar que menos FDB coseno de θ menos FDE es igual a 0. Y llegamos ahí por el momento. Pero la suma de fuerzas en X, que es igual a 0, aquí me va a quedar que los 800 más FDB seno de θ es igual a 0. Vea que seno, yo estoy formando este triángulo, ¿verdad? Es el cateto opuesto y es el cateto adyacente. Entonces vea cómo 800, bueno, menos 800 es igual a FDB seno de 28. Entonces la FDB sería 1700 newton. Y ese menos quiere decir que esto está en compresión. Ahora metemos estos menos 1700 aquí, menos 1700 coseno de 28 es igual a FDE, y la FDE me daría 1500 newton en tensión porque me está dando positiva. Bien. Ahora voy con A. Con A tenemos la fuerza AY. Tenemos la fuerza FAB. Y tenemos la fuerza AC. Una estrategia es que todas las fuerzas a partir del nodo salen. Esa es una estrategia que se puede hacer en el momento de dibujar esto. Lo curioso es que vea que en el punto D la fuerza de B iba hacia abajo y en el nodo A la fuerza de B va hacia arriba. Bueno, la fuerza B, perdón. Entonces, tal vez una estrategia que se puede utilizar es que todas las fuerzas salen del nodo. Es una buena estrategia. Bueno, para este nodo A, pues vamos de nuevo. La suma de fuerzas en Y es igual a 0. A FAB seno de phi, donde esto es phi, más AY, eso me va a dar igual a 0. FAB seno de ok, aquí tenemos que usar el ángulo complementario, ¿verdad? Para averiguar este ángulo. Este ángulo es phi, este ángulo es phi. Entonces tenemos que averiguar el ángulo complementario. Y eso pues es muy fácil. A 90 le quito 28. Entonces 62 más 2250 es igual a 0. Entonces de aquí va a salir FAB. Menos 2550 newton en compresión. Mientras que la suma de las fuerzas en X, que es igual a 0, pues sería FAC
más FAB coseno de phi es igual a 0. Entonces FAB sería igual a menos 2550 coseno de 62. Entonces la fuerza AC, cuidado aquí, 2 menos, porque al pasar al otro lado restar, hay que meter con todo y menos el. Y eso me quedaría 1200 newton en tensión. Tensión, compresión. En F me quedaría la fuerza Fy, la fuerza Fx, me quedaría esta fuerza que viene para acá a la izquierda, que es la fuerza Fc. Hola, que le vaya bien. Y ¿qué más tenemos de la fuerza F? Sí, la fuerza EF. Vamos a tener que ponerla aquí apuntando para arriba, la fuerza EF. ¿Sí? Y me quedé sin campo, ¿verdad? Voy a ir por campo. Voy a ir por campo. Regresé con campo. Entonces voy a volver a dibujar el diagrama del punto F, que sería morfi. Cuando se cae es cuando no ocupo, y cuando no ocupo que se caiga, se cae. Listo. Bueno, podemos echarle la culpa también a la gravedad. Entonces teníamos Fx, FCF, aquí teníamos a la fuerza EF y hemos puesto la fuerza FY para arriba, ¿verdad? También. Bueno, entonces la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. FY más FEF es igual a 0, o sea que la fuerza EF es igual a menos la fuerza FY. Lo vacilón es que la fuerza FY aquí está, me daba menos 2250. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que a la hora de meterlo aquí, me daría menos 2250 newton. Y los dos menos forman un más, eso significa que esto está en tensión. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Fx menos FCF es igual a 0, o la fuerza CF va a ser igual a la fuerza X. Y la fuerza X me daba 1600. Entonces esto es igual a 1600 newton. Esos 1600 newton están en tensión porque está positivo. Excelente, muy bien. Ahora vamos con el punto C. Entonces, esto era el punto F, ¿verdad? Para el punto C tenemos a la fuerza BC.
esta. Luego tenemos la fuerza CE inclinada. Fuerza CE inclinada. Y de una vez lo voy a poner con este ángulo con 62, ¿verdad? Luego está el CF. CF. Y después tenemos al AC. Fuerza AC. Bueno, entonces la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0, a FBC, le sumo FCE, seno del ángulo, y eso sería igual a 0. Y entonces la fuerza, vamos a ver cuál no tenemos. No tenemos BC. ¿Tenemos CE? No, ¿verdad? Sí tenemos CE. A ver. CF. que teníamos, a veces eso es por no encerrarlas, ¿verdad? Tenemos FAB, vamos a encerrarlas. Tenemos FAC, tenemos FDB, tenemos la fuerza de E, tenemos FY, tenemos FX, tenemos AY. Vale. Entonces, no, esto aparece. Bueno, tenemos la fuerza CF y tenemos la fuerza EF. Entonces la fuerza BC es igual a la fuerza CE seno de 62. Mientras que la suma de fuerzas en X daría como resultado a la fuerza CF, esa sí la tengo, la fuerza CE coseno de 62, bueno, el ángulo phi era, menos la fuerza AC. Entonces de aquí sí tenemos 1600. Luego, esta no la tenemos. Y la fuerza AC, aquí la tenemos, era 1200. Entonces de aquí sale la fuerza CE. Entonces la fuerza CE dice que da 850 newton y es negativa. O sea, con presión. Cuando lo despegamos en la calculadora nos da con el menos. Perfecto. Y entonces ahora ya tenemos la fuerza BC, que sería menos 850 seno de 62. Y entonces la fuerza BC daría 750 newton en tensión. ¿Listo? Y vamos con el punto B. Con el punto B. El punto B. Tenemos la fuerza. Creo que era DB, ¿verdad? Porque D es el que está arriba. Sí, fuerza DB. Fuerza AB para abajo. Vamos a tener la fuerza BC hacia abajo y la fuerza BE. Ve que todas van saliendo. Donde este sería 28, pero este sería 62. ¿Okay? Tener cuidado con eso. Va de nuevo.
la suma de las fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Aquí está mi eje Y, por aquello, aquí está mi eje X. Entonces sería la fuerza DB seno de 62 menos la fuerza AB coseno de 28 menos la fuerza BC es igual a 0. Mientras que la suma de fuerzas en X es igual a 0, tendríamos a la fuerza DB coseno de 62 menos la fuerza AB seno de 28 más la fuerza BE, eso es igual a 0. Vamos a ver qué tenemos aquí. Por eso es muy importante subrayarlas o pintarlas de color para recordar qué tenemos. Ok, tenemos AB. AB es menos 2550. Menos 2550 seno de 28. Tenemos la B. B. No tenemos la de B. Tenemos la DB. La DB sí la tenemos, vean, menos 1700 coseno de 62. Entonces de aquí podemos despejar la BE. Entonces la fuerza BE dice que da 400 newton negativo, o sea, compresión. Ya tenemos la fuerza B. Y cuando nos venimos acá, tenemos la fuerza DB. Vamos a ver. Fuerza DB si era menos 1700, menos 1700 seno de 62. La fuerza AB 2550. Cuidado, se le olvida el menos. Y esto me va a la fuerza BC, que la fuerza BC no la tengo. Entonces la fuerza BC, cuando la despejamos, o ya la teníamos, sí, aquí está, 750. Bueno, ya esta estaba, no importa, volvemos a pintar. Listo, muy bien. Y bueno, ya averiguamos todas las fuerzas de nuestro ejercicio. Si quiere ver cómo es que termina el asunto, podemos dibujarlo, no hay ningún problema. Nada más tenemos que recordar cuáles eran nuestros puntos, ¿verdad? Nuestros puntos eran DEF, CB y A. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos aquí. BC está en tensión. BE está en compresión. CE está en compresión. EF está en tensión. Luego AC está en tensión. Luego AB está en compresión. DB está en compresión. Y DE está en tensión. Y así quedaría el análisis de fuerzas en cada uno de los miembros de ese rótulo. Y con eso terminamos el ejercicio.